Humberto García Larralde es economista venezolano, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, presidente de la misma para el periodo 2016-2018. Fue profesor universitario de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. En fin, esto es parte, bueno, tiene más de 30 publicaciones sobre integración económica, comercio internacional, tipo de cambio, renta petrolera, desarrollo de políticas macroeconómicas, desarrollo tecnológico, bueno, entre otros. Escribe y realmente lo que escribe es sumamente interesante. Su más reciente trabajo, que creo que se llama Podemos integrarnos, podemos llegar a acuerdos. ¿Cómo se llama su más reciente trabajo? Podremos entendernos, una pregunta. Podremos entendernos, una utopía. Pero bueno, entonces ahí plantea varios temas interesantísimos que en estos breves minutos que tenemos sería interesante que lo ampliara un poco. Y de todas formas ustedes pueden leer el artículo completo y otros de ellos. Ahí está cómo comunicarse y leer lo que él escribe en la parte inferior. Habla de la posibilidad de negociar con el chavomadurismo, unas bases mínimas de acuerdo, si eso es posible, del abandono del socialismo del siglo XXI por parte de Maduro y su banda, de los militares traidores que sostienen a Maduro, que se comportan como un ejército de ocupación, de las medidas de apertura que anuncia el dictador, qué beneficios va a traerle a usted, ¿no? O a su familia si usted está viviendo fuera, que afirma que la oposición y los demócratas y los venezolanos se enfrentan a una oligarquía opresiva, los resultados de las medidas de liberación que está tomando Maduro en contra del mismísimo Partido Comunista, que ya públicamente se enfrenta al régimen, la acción que toca a las fuerzas democráticas hacer. Entonces usted tiene la palabra, empecemos por la posibilidad de negociar con el chavomadurismo en unas bases mínimas de acuerdo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Napoleón, por esta oportunidad de estar en tu programa y un saludo a tu audiencia. Mira, yo veo que la negociación es una esperanza que ojalá se concrete. El problema está en saber si estamos en condiciones de sacarle provecho a eso. Y eso tiene que ver con lo que intenté reflexionar en el artículo, que por supuesto es un artículo muy corto de periódico, que deja muchas cosas afuera. Pero en principio yo parto de la idea, lo he dicho en otras oportunidades, de que si uno adopta un enfoque de economía política, de los intereses en juego, el equipo que está dominando el Estado, Maduro y su gente, no le interesa negociar. Hasta ahora han podido, digamos, en ese proceso de desmantelamiento de las instituciones del Estado de Derecho, las instituciones democráticas, que empezó desde Chávez, por supuesto, crearon la oportunidad de expoliar al país. Es decir, no hay rendición de cuentas, no hay transparencia, no hay equilibrio y autonomía de poderes, la prensa está amordazada, las protestas están reprimidas, a cada rato no hay esa capacidad de que la sociedad le demande al Estado cumplimiento de sus responsabilidades y que abogue por el respeto a los derechos. Entonces, todas estas cosas historias, ya lo sabemos, pero se ha traducido en una oligarquía, en un nuevo grupo que domina el poder, minoritario hoy en día claramente, pero que se alimenta de las oportunidades que le da precisamente la ausencia del Estado de Derecho. Es decir, negocios de todo tipo, contrabando, la explotación del oro de Guayana, el coltán, negociando la entrega de crudo, contratos de maletín, en fin, sin mencionar cosas todavía peores como el narcotráfico. Entonces, eso es la base, en cierta forma, de las alianzas que ha logrado cimentar Maduro para mantenerse en el poder. Ahí hay mucha gente involucrada, entre otros, sobre todo, los militares corruptos, que son el elemento fundamental que lo mantiene ahí. Entonces, el problema está en que si eso es así, si esos intereses están atrincherados, si han hasta ahora
vivido de eso con relativa facilidad, por llamarlo de alguna manera, ¿qué posibilidades hay de negociación? O sea, ¿qué les motivaría a ellos a entrar en un proceso de negociación para encontrarle salidas a la situación del país? Porque a todas estas, desde luego, y eso lo sabemos todos, el país ha colapsado totalmente. Es decir, desde el punto de vista económico, la economía hoy en día no alcanza ni el 30% de lo que era hace 8 o 9 años. Los niveles de miseria, de hambre, de padecimiento, la ausencia de servicios de todo tipo, se va la luz a cada rato, el agua, los servicios sanitarios son deficientes, la educación está en un estado lamentablemente muy desastrosa y la infraestructura ni se diga. Entonces, estamos ante una situación muy grave en la cual la mayoría de la gente no tiene cómo realmente vivir de manera digna. Ahora bien, esto fue una introducción muy larga porque todos sabemos que eso digamos, se ha producido de esa manera, pero desde hace unos tiempitos para acá ha habido un intento de algunos sectores, que yo no sabría precisarlo, de asomarse con algunas reformas de tipo económico. Y hemos visto entonces que efectivamente el gobierno de Maduro abandonó la pretensión de controlar todo el socialismo del siglo XXI, qué sé yo, y liberó los precios, no eliminó la ley, simplemente la suspendió. Eso está como una espada de Damocles, esperemos que no se aplique. Permitió la libre circulación de los dólares, empezó a devolver algunos activos al sector privado, entre ellos el Sanvil de Caracas, de la Candelaria. Tiene ahora esa ley de antibloqueo que supuestamente permite ir privatizando activos del Estado, ofrece vender el 5% de algunas empresas y uno no sabe en qué condiciones está eso. Es decir, hay una especie de reacomodo ahí que yo lo atribuyo al hecho de que ese régimen de expoliación que se instaló y que vivió del país durante tantos años, acabó o sea, se le puso chiquita la torta, se le acabó las oportunidades de seguir ofreciendo oportunidades para mantener las alianzas, que son las bases del poder, alianzas con distintos grupos que participan de distintas maneras y muchas de ellas se comportan como mafias, es una alianza, si se quiere, de mafia que mantienen o han mantenido en el pasado el poder. Entonces, pero usted, perdone que le interrumpa, pero usted es economista. Esto, él no está repitiendo lo que década y media atrás hizo Putin para reactivar la economía rusa. Hay que recordar que también el Partido Comunista no está apoyando a Putin, como ahora el Partido Comunista de Venezuela tampoco está apoyando a Maduro y sienten que Maduro y su banda los está persiguiendo. Pero en el fondo eso reactiva y hay gente que piensa que ahora Venezuela está mejorándose. ¿En qué sentido usted, que es economista, cree que se está mejorando y mejorándose para quién? Y si están haciendo el mismo lineamiento que hizo Putin y le resultó al principio, pero ya vemos cómo se encuentra la economía rusa, ¿no? Sí, bueno, hay similitudes, pero la diferencia, pienso yo, es que la falta de estructura del Estado venezolano o del chavismo a través del tiempo se ha ido como desestructurando. La falta de visión no hay un proyecto claro de poder, sino el proyecto es quedarse con el poder, simplemente sostenerse ya de cualquier forma ahí, pero no con un proyecto bien delineado, de alianzas, de cosas, sino las alianzas se van construyendo sobre la marcha en la medida en que surgen grupos que pueden ser importantes o que representan amenazas. Y bueno, la situación está entonces que eso es digamos, una relación muy poco consistente. Y uno se pregunta, bueno, y la economía, por supuesto, responde por una razón muy sencilla. Venezuela es un país con enormes potencialidades, enormes riquezas. Aquí había además
en el pasado inversiones importantes. Aquí hay un know-how y una experiencia significativa. Y esto permite que cualquier relajamiento, si se quiere, de las condiciones de control y de opresión que había en el pasado, la liberación de precios, la libre circulación de la divisa, cierta posibilidad digamos, de contar con algunas garantías o activos que empiecen a privatizarse, eso tiene una respuesta inmediata. Entonces, hay efectivamente una respuesta positiva de la economía en términos agregados, de los indicadores. Está creciendo la economía, obviamente están surtidos muchos almacenes, sobre todo los que se surten con bienes importados. Esos son negocios que además fueron posibles probablemente por la manera en que se acumularon dólares a través de toda esta serie de prácticas anteriores. Es decir, pero todas estas medidas de liberalización que van en contra de los postulados según los partidos comunistas, tanto de Rusia por un lado como de Venezuela por otro, estas medidas de liberación llegan y son buenas para una oligarquía opresiva, como usted la llama, y los que trabajan para esa oligarquía, que no pertenecen, pero trabajan para ello, o llegan a la mayoría de la gente. Todos estos cambios que estamos viendo llegan a esa mayoría. No, en absoluto. En absoluto. Por eso te decía que, es decir, hay toda una discusión sobre el papel de las instituciones. Entonces, la democracia tiene que ver con instituciones inclusivas que amplían las bases de poder, que permiten la participación, que abren oportunidades de negocio a distintos niveles, de automatización de los mercados, en fin. Y hay las instituciones extractivas que se centralizan el poder y hacen un usufructo oligopólico, monopolizado. ¿Cuánto tiempo antes que se quede totalmente oscura? Porque cada vez se ve que allá donde usted está anocheciendo, es España, ¿no? Antes que se nos quede totalmente oscura y esto se convierta en un programa de radio. Estas medidas, ahora está mejor, estas medidas van a durar un tiempo, van a mejorar la situación de la mayoría del país, aunque ya me contestó buena parte de eso. Estas medidas, ¿a quién benefician? Bueno, obviamente a quienes están conectados con el grupo que está en el poder, quienes han tenido dólares acumulados a través de distintas medidas. No olvidemos todo lo que significó el dólar controlado para hacer negocios de todo tipo. Quien se ponía en el dólar barato y luego hacía negocios y recirculaba la bicicleta esa de transformar dólares baratos en bolívares y luego comprar otra vez y hacer negocios de toda naturaleza con eso. Bueno, además de lo que es la expoliación de Guayana, todos esos negocios, las contrataciones, en fin. Entonces, habrá gente que está interesado en dedicar ese dinero a lavar un poco esos dólares. Entonces, hay gente que está activamente beneficiándose. Hay, por supuesto, también empresarios venezolanos que han sobrevivido y que están ahorita respondiendo porque son muy resilientes y tienen capacidad productiva y tienen digamos, posibilidades de aprovechar la pequeña liberalización que está ocurriendo y están también activándose. Los agricultores por fin tienen posibilidades de vender con más laxitud y vemos que hay un repunte todavía pequeño de la actividad agrícola. Hay exportaciones incipientes, muy pequeñas, en fin. No todos son mafiosos los que se están aprovechando de esto, pero obviamente hay algo de eso, hay algo de la limpieza, del lavado de dólares. Ahora bien, la inmensa mayoría de los venezolanos no participan, por lo menos no en términos de sentirse prosperando o mejorando su situación activamente. Obviamente, si la economía empieza a crecer, empiezan a aparecer empleos, pero empleos muy mal pagados además. Todos vemos que no solamente la inflación es muy alta en bolívares, sino también en dólares, porque el componente local de cualquier cadena de producción, de cualquier proceso comercial,
implica entonces absorber la inflación en bolívares, y eso se traduce entonces cuando uno dice, bueno, pero yo estoy comprando en dólares, y sin embargo los precios aumentan igual, porque hay el componente inflacionario nacional. Y entonces hay una situación de poca, es decir, de poca expectativa o todavía de poca confianza, a pesar de que la gente puede tener la esperanza de que las cosas van a mejor, porque obviamente la situación ha estado sumamente trágica para la mayoría de los venezolanos. Eso no significa que estemos en presencia de una economía que ha resuelto sus problemas, que está en vía de solución, que se está arreglando todo. ¿Y por qué creen que ellos abandonaron el socialismo del siglo XXI, con lo cual se enfrentan a los auténticos chavistas, aquellos chavistas del 4 de febrero? Y supongo que las bases del PSUV también no están conformes como están viviendo, porque hasta ellos no llega eso. ¿Por qué creen? Evidentemente yo no creo que sea porque fracasaron económicamente, porque eso no les importa un comino, sino si les importara algo, no hubieran adoptado la economía cubana, que ha sido un fracaso por décadas y décadas. Ahí está demostrado que por ahí no pueden ir. ¿Por qué creen entonces, si no es por el fracaso económico que tuvieron, ¿no?, y que tienen, por qué creen que abandonan el socialismo del siglo XXI? Bueno, yo creo que ellos nunca fueron motivados, nunca fueron conducidos por un proyecto ideológico político bien claro. El socialismo del siglo XXI lo asume Chávez por el tutelaje de Fidel en el año 2004-2005, después del referéndum revocatorio que él gana, y está en las misiones, y él cree que eso es un poco la plataforma con la cual él reconstruye su legitimidad, o legitimidad no, aumenta su apoyo, porque el discursito es muy atractivo, bueno, la expropiación, el socialismo, y la palabrita tiene múltiples significados, es polisémica, y se presta para todo tipo de propaganda positiva. Pero incluso cuando vemos las privatizaciones que hizo Chávez, que fueron bastantes, no obedecen a ningún plan. Ahí no hay concierto, ahí no hay visión clara de qué es lo que se quiere. La inmensa mayoría de esas empresas privatizadas fracasaron, quebraron. Algunas las ha tenido que devolver, ahora Maduro. Entonces, ahí no hubo ningún proyecto bien claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como yo dije anteriormente, desde la perspectiva de la economía política, ahí lo que sostiene Maduro es un conjunto de alianzas de intereses que se han ido aprovechando de la falta de garantía, de la falta de Estado de Derecho, del desmantelamiento de las instituciones, de la complicidad abierta del sistema judicial, y en la cual, repito, los militares corruptos juegan un papel central. Ahora, el problema es que con la destrucción de la economía nacional, eso se le ha puesto chiquito, digamos, las oportunidades que antes se daban, pues Venezuela es un país que tenía mucha riqueza, el petróleo sobre todo. O sea, en definitiva, ya lo dijo antes, y perdone que lo haya repetido, se le haya pedido que lo repita. En definitiva, la torta con la cual se mantiene para regalar o comprometer la riqueza venezolana en el subsuelo y en tierra, no solamente las minas de oro, y, el petróleo, lo que sea, sino también, como acaba de hacer con los iraníes, ¿no?, darle miles de hectáreas para que cultiven ellos, ¿no?, a los iraníes. Es que es una forma de mantener, ¿no?, ese apoyo internacional. En parte, hay alianzas internacionales, obviamente con Turquía para la venta de oro, financiamiento del swap que tiene con el petróleo iraní. Desde luego los iraníes están ahí. Los rusos, que antes le vendían armas, muchas armas, no sé cómo está con el compromiso, ¿no?, con la barbaridad de la invasión de Putin en Ucrania, si todavía hay vínculos operativos activos. Pero en fin de cuentas sí hay complicidad internacional, las bandas colombianas que se aprovechan del tráfico de oro, de narcotráfico, por supuesto. Pero eso no es suficiente para mantenerse en el poder, porque a él le importa un comino, a todos ellos les importa un comino la mayoría del pueblo. Ellos necesitan esa gente humilde
para tenerlos amarrados. Ellos necesitan inclusive esa clase media en decadencia para tenerla amarrada. ¿Ok? Entonces, ¿para qué necesitan esos cambios económicos? Los negocios se le están haciendo los negocios entre comillas, se le están haciendo cada vez más difícil. Está el elemento, por supuesto, de las sanciones, que si lo golpean, y el hecho cierto es que Maduro a cada rato pide que se le levanten las sanciones, por algo será, porque efectivamente sí los está afectando. Y entonces muchas fortunas hechas quieren lavarse, es decir, así como la mafia en Estados Unidos empezó a invertir en casinos en Las Vegas y desarrollaron Las Vegas, y entonces la idea es legitimar el negocio. Entonces, repito, ahí no estoy diciendo que todos los avances que hay ahorita obedecen a esa actividad, pero hay algo de eso. Y el otro es que, bueno, Venezuela tiene enormes potencialidades. Ha surgido, paradójicamente, una mayor cultura de emprendimiento, porque la gente se las tiene que arreglar, la gente tiene que resolverse pues, de cualquier forma, entonces inventan proyectos, pequeños negocios, desde luego en un contexto donde no hay garantías, donde no hay apoyo, donde no hay financiamiento, pero eso también produce un efecto positivo. Entonces, un poco la situación, yo no tengo claridad realmente de qué está ocurriendo, sino que hay una especie de reacomodo en la cual posiblemente sectores del chavo madurismo estén buscando una mayor legitimidad, lo cual podría pasar por el hecho, y aquí regresamos al comienzo del programa, a la posibilidad de que se negocie unas condiciones de ir hacia unas elecciones que podrían ser confiables, que podrían respetar la voluntad del pueblo, con la esperanza de ellos o con la expectativa por parte de ellos de que ellos saldrían airosos porque han ido reacomodándose, porque se está arreglando el país, porque ellos pueden ceder el mínimo de garantías y de derechos sin ceder el poder que no los desestabiliza. Y entonces, un poco jugando con esa posibilidad. Te digo que esto es una especulación. Yo no tengo idea de qué es lo que está ocurriendo adentro, pero sí sé que hay muchas contradicciones, hay intereses, hay la gente más primitiva, la gente más vinculada con esas prácticas expoliadoras anteriores, hay tan muchos militares, la matraca en todas partes, los negocios, eso a la sombra, pero hay gente que quizás están empezando a decir, bueno, ¿cómo me reacomodo aquí con la presión internacional, con el hecho de que la economía está ofreciendo oportunidades porque empieza a crecer? Y repito, eso se traduce en una reactivación sumamente desequilibrada en términos sociales, en términos de equidad. Se aprovechan, por supuesto, los que están conectados, los que pueden aprovecharse de las decisiones que se toman, los que tienen información de qué se va a decidir, o que tienen una relación privilegiada para negociar, para contratar, para comprar activos del Estado. Y ahí donde también regresamos a lo que tú señalabas con respecto a los rusos, es decir, podría ser que efectivamente surja entonces o resulte de todo esto una especie de nueva oligarquía que se ha ido tomando posición de los activos del Estado venezolano, como hicieron los cleptócratas rusos con todas las empresas que estaban bajo el control del socialismo soviético. Ahora, ahí hay dos peleas. La pelea de Maduro y su grupo para, si van a elecciones, tener la seguridad de que van a ganar, si no, no les interesa, porque no les interesa salir del país. ¿Cómo van a hacer si están perseguidos internacionalmente por las leyes? Y por otro lado están los intereses de todas esas mafias, desde los narcotraficantes, pasando por Irán, Rusia, China, Rusia, que geopolíticamente le interesa a Venezuela para su verdadero interés, que es el enemigo que ellos tienen, igual que Irán, que es Estados Unidos. Ahora, ¿cuál debe ser? La mayoría está en contra del régimen, lógicamente, porque la pasa mal. Entonces, ¿cuál debe ser? Pero la oposición no tiene los medios, es decir, no hablo de los medios económicos ni de los medios de comunicación, que no tienen los medios de comunicación, sino de todo tipo de medios para llegar justamente a la mayoría.
¿qué acción debe tomar las fuerzas democráticas entonces frente a esta, digamos, nueva realidad del país? Bueno, es una pregunta difícil, obviamente. Yo lamentablemente, como no estoy ahorita en estos momentos en el país, no puedo entrar en detalle a discutir estas cosas, pero sí hay obviamente una falta de unidad, de dispersión. Venimos de un largo proceso de descalificación mutua de los distintos grupos. Entonces, eso obviamente tiene que dar paso a una visión unida. Hay que restablecer los lazos de confianza. Mucho tiene que ver esto con una narrativa que incorpore esta nueva realidad. Es decir, la idea no puede ser simplemente Maduro vete ya, no eres legítimo, Maduro vete ya, como se decía antes, incluso con Chávez, Chávez vete ya. Bueno, eso no es el mensaje que la gente necesita escuchar, porque como si vemos las encuestas, la falta de confianza en el liderazgo opositor es muy alta también. Es decir, estamos casi en lo mismo, hasta los dirigentes más reconocidos están en niveles de popularidad muy similares incluso al mismo Maduro. Sin embargo, la inmensa mayoría de la gente rechaza el gobierno, como tú decías. Entonces, ¿cómo reconstruir esos lazos de confianza? Bueno, hay un elemento que tiene que ver con las expectativas que se están levantando precisamente por este hecho de que se están abriendo oportunidades de mejora, pues por decirlo de una manera. Es decir, está aumentando la economía, hay posibilidades de empleo, hay posibilidades de emprendimiento sin las garantías, como dije anteriormente, muy inconexo, muy falto de todo lo que es ese apoyo institucional, pero ahí están, digamos, expectativas que la oposición tiene que alimentar, tiene que organizar a la gente a nivel de las alcaldías. Por ejemplo, hay muchas alcaldías en manos opositoras. ¿Por qué no entonces aprovechar ese liderazgo, esas expectativas? Hay muchísimas más protestas ahora del año pasado. Acabo de leer el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, habla de un aumento de las protestas. Bueno, ahí hay una necesidad de encontrar una respuesta. Y entonces ahí la respuesta tiene que ver, por supuesto, con el trabajo que se hace con esa gente que está tratando de mejorar su situación, está, por supuesto, exigiendo derechos, está exigiendo garantías, pero también tiene que ver con una narrativa. La narrativa no puede ser ignorar eso y seguir diciendo, no, mira, eso no está ocurriendo y simplemente Maduro tiene que irse. No, hay que construir una fuerza suficientemente grande, suficientemente activada, movilizada, motorizada, como para obligar a Maduro a sentarse a negociar y que pueda, juntamente con la coordinación de los países democráticos que nos ayudan, llevar entonces al país a un proceso electoral que sea confiable. Eso es lo que yo veo en el plazo relativamente corto. Porque ahora, ¿no cree también que es importante que le corresponde a la oposición hacer lo que hizo, por cierto, solamente dos personas que triunfaron, no son las únicas que lo hicieron, pero que triunfaron, como fue Rómulo Betancourt, cuando no lo quería Acción Democrática como el candidato de ellos después de su regreso del exilio, y como hizo Chávez Frías cuando sale de prisión sin ningún tipo de popularidad ya, pero fueron por todo el país tocando puerta por puerta y ofreciéndole cosas concretas, diciéndole, mira, te está pasando esto y esto y esto, yo creo que lo que hay que hacer es esto y esto y esto. Y ahora la oposición tiene a su favor, ¿no?, estos 20 y pico de años de fracaso, o sea que la oposición tiene algo concreto que hacer, ¿no?, mucho más clara que lo que les ofrecía Chávez Frías cuando iban puerta por puerta, porque lo que se llama el periodo democrático hizo grandes cosas también. Tuvo grandes problemas, hubo fracasos, como todas las cosas humanas. Pero es que esta gente, el fracaso de esta gente es muchísimo mayor. ¿No cree que eso es fundamental? Tener el contacto directo, pero y a la unidad. La unidad es, queremos una Venezuela, ¿no?, para la mayoría de los venezolanos y para elevar el nivel social, el nivel económico, el nivel educativo de todos los venezolanos y no de un grupo.
Sí, obviamente eso es así. Eso fue lo que yo intenté explicar cuando hablé ahorita. Quizás no se entendió bien, pero obviamente tiene que ser contacto con la gente. O sea, esa mayoría que se opone al gobierno tiene que activarse, tiene que ser una especie de movimiento unido por compartir un proyecto único o un proyecto de ir hacia la democratización, porque la democratización ofrece las oportunidades, las garantías, y es por eso yo hablaba de la narrativa. De una manera u otra, hay que construir una narrativa que, basándose en lo que significa realmente la posibilidad real de mejorar las condiciones de vida de la gente, transforme eso en un programa político en el sentido muy general de la palabra. Pues en última instancia la idea no es redactar un programa, nadie lee programa, pero es que se traduzca en especies de consignas que movilicen a la gente. Recuerda que cuando Chávez hizo su campaña, lo que prometió fue refundar la República. La República estaba podrida o había traicionado los ideales del Libertador. Él era entonces el heredero del Libertador, había que refundar la patria. Y con eso prometió freír la cabeza de los adecos en aceite. Y con eso fue que ganó. Él no prometió gran cosa. Esa fue la palabra, digamos, la consigna básica fue eso, refundar a la patria. Entonces, ¿qué puede ofrecer ahorita la oposición? Tiene que ver con esa expectativa de mejora de las condiciones de vida que necesita necesariamente retomar o reconquistar de instituciones, el Estado de Derecho, garantías para que eso se dé, porque la potencialidad está ahí. Incluso en la diáspora hay muchos venezolanos talentosos que están afuera que pueden contribuir a, digamos, a resolver problemas y a lo mejor regresan y también contribuyen con eso. Entonces, ¿cómo con todas esos hechos construir esa narrativa que se expresa además en consignas, ¿no? Sí, en ideas clave, ideas motrices, que la gente la haga suya, porque por ejemplo, lo crucial es eso, que la gente lo haga suya, que luche por eso, luche por mejorar sus condiciones de vida. Por eso yo hablaba mucho a nivel de las alcaldías, de donde es posible conquistar quizás pequeñitas reformas, donde la gente por supuesto se conoce, donde digamos se siembran las raíces de este movimiento que tiene que por supuesto tener una expresión nacional. Pero las elecciones son una oportunidad para construir eso, y no puede ser simplemente el hecho de que elijamos un candidato y ese tiene garantizado o sea, vayamos a una primaria, elijamos un candidato único y ese tiene garantizado el triunfo porque Maduro es impopular. No, eso no funciona así, eso no funciona así. En esas condiciones, con estas cosas que podría estar pensando Maduro, que repito, es una especulación, esta idea de ir aprovechándose de algunas reformas y tratar de ganarse cierta legitimidad, podría incluso ganar unas elecciones con ciertas garantías, incluso sin hacer mucha trampa, si no se construye esa fuerza opositora, que sería por supuesto, un enorme crimen que no se construyera. Bueno, muchísimas gracias. Voy a pedir disculpas a la gente que a pesar del sonido ha estado escuchándonos. Eso se va a solucionar en las próximas horas, el problema del sonido. Gracias a Humberto García Larralde, economista venezolano, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue presidente de la misma del 2016 al 2018, profesor universitario en la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, donde ocupó el más importante puesto de la facultad o de la escuela. Es escuela, ¿no? Escuela de Economía, sí. Escuela de Economía. En fin, tienen muchísimos trabajos ya publicados. De verdad que muchísimas gracias. Y ya saben que ahí pueden ver todos sus artículos, cuáles son sus libros, todo lo que usted quiera saber sobre lo que él escribe, lo que él piensa, especialmente de la economía venezolana, que es su especialidad, como poca gente se lo puede ofrecer. Muchísimas gracias, Humberto García Larralde, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Napoleón, a ti y a la gente que nos escuchó.